Bienvenidos, estimados panelistas y compañeros, a este debate educativo dedicado al tema de la Revolución Francesa y sus aspectos positivos y negativos. Mi nombre es Fernando Campoverde, su moderador del día de hoy. Doy la más cordial bienvenida a mi compañera del lado positivo, Clemencia Tinitana, y del lado negativo, a mi compañero David Narváez, mientras que nuestra compañera Karen López nos hará un breve resumen y nos dará las conclusiones de este debate. Les presento una síntesis de la Revolución Francesa para comprender el tema de hoy. Fue un proceso histórico que atravesó Francia entre 1789 y 1799, a partir del cual se transformó la política, la sociedad y la economía. Fue la primera revolución liberal que derrocó a la monarquía y disolvió los privilegios de la sociedad estamental del antiguo régimen. Este evento estuvo protagonizado por un conjunto social integrado por la burguesía, el campesinado, los artesanos, los profesionales de oficio, trabajadores urbanos y el bajo clero. A través de una serie de eventos, este conjunto social logró derrocar a la monarquía del rey Luis XVI e imponer un gobierno revolucionario. A continuación, los panelistas, quienes tendrán 2 minutos para exponer su resumen y sus aspectos positivos y negativos respectivamente. Demos la bienvenida a Clemencia Tinitana. Según la Revolución Francesa, entre los aspectos positivos tenemos que después de tantos conflictos que se promulgó lo del Acta de los Derechos Humanos, se terminó una época de despreocupación en la que vivían los monarcas en cuanto a lo que se refería a su pueblo. El pueblo francés cambió su mentalidad después de tanto sufrimiento y tantas víctimas decidieron revolucionar su pensamiento en uno más liberal. También se dio la creación de nuevos partidos políticos. Napoleón Bonaparte permitió el ingreso de personas exiliadas de su país, estabilizó los impuestos, creó bancos franceses y creó un código civil. Excelente, damos paso entonces a mi compañero David Narváez con los aspectos negativos de la Revolución Francesa. Hay que puntualizar dentro de los aspectos negativos, la supresión del feudalismo fue algo bueno en la época, pero se reconoció de manera más igualitaria al pueblo llano y al pueblo en general, pero no había las mismas oportunidades a nivel económico. La burguesía tal vez utilizó este aspecto de manera a su favor, lo cual puso a posteriori un descontento dentro de la sociedad. La implantación de la pena de muerte dentro de esta constitución en la Revolución Francesa dio paso a invenciones tal vez un poquito complicadas de ver en este momento de la historia. Se podría decir la guillotina que fue inventada por los médicos Joseph Guillotin y Anton Loas, tomaron bastante relevancia, ya que decían que era un método más humano de la muerte. Y la violencia a raíz de esto que se vio provocó entre 1973 y 1974 una etapa conocida como el Reinado del Terror, una especie de dictadura jacobina encabezada por Maximilien Robespierre, la cual mutó en un régimen terrorista, una ola de violencia justificada supuestamente como un camino a la virtud, lo cual desembocó en el Gran Terror, lo cual terminó con su impulsor, Robespierre, en la guillotina, dejando como saldo entre 10.000 y 40.000 guillotinados, incluido el rey Luis XVI. Los responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Excelente intervención de mis compañeros. A continuación, vamos con las preguntas de los debatientes. Para esto les solicito a mis dos compañeros que por favor escojan un tema de lo expuesto, un tema del aspecto positivo y un tema del aspecto negativo, para que formulen la respectiva pregunta al debatiente. Vamos con la primera pregunta de nuestra compañera Clemencia Tinitana. Compañero Alexis, según su criterio, la implementación de la pena de muerte, ¿qué consecuencias trajo en el marco de la Revolución Francesa? Respondiendo a la pregunta, dentro de las consecuencias se puede destacar el reinado del terror, un periodo muy complicado en el cual demasiada gente, tal vez por sospechas de ser contrarrevolucionarios, de estar en contra del régimen impuesto por Robespierre, fueron acusados, no hubo juicios correctos y fueron acusados y mandados directo a la guillotina. Tal vez eso fue un abuso de la autoridad y eso no permitió que eso se desarrolle bien. El reinado del terror y el gran terror desembocó en el mismo paso de Robespierre por la guillotina, lo cual terminó ese momento, pero la guillotina continuó teniendo su papel relevante gracias a la implantación de este método. Bien, excelente intervención de nuestro compañero Alexis. Espero que haya quedado entendida la pregunta. Vamos ahora con la contrapregunta de nuestro compañero Alexis a nuestra compañera Clemencia Tinitana.
Considerando los principios de igualdad, libertad y fraternidad constatados en la Declaración en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, considera que esta declaración es una influencia para la redacción de cuerpos legales actuales. Contestando a su pregunta, compañero Alexis, 16 días después del 20 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente decidieron que se anularan los privilegios de los nobles cleros y esta se fundó en París la Sociedad de los Colonos Franceses, donde su objetivo era defender los intereses de los colonos en las Antillas y sobre todo impedir que se diera la anulación de la esclavitud. Esto fue una realidad económica, social y cultural con su propia moral y aceptación. Ya, en el artículo de la Constitución nos dice que los hombres nacen libres e iguales con derechos y distinciones sociales no puede fundarse más que en la utilidad común. En la actualidad, esta declaratoria, realizada en 1789, en Francia, sirvió como base para el reconocimiento de los derechos esenciales que se expresan en la Declaración Nacional de los Derechos Humanos. Estos derechos deben ser asegurados por cada Estado, quienes son los responsables para proteger y hacer cumplir y dar las condiciones sociales para permitir su materialismo. Este artículo en la actualidad tuvo unos cambios, el cual dice, todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos dotados de razones y conciencia. Estos derechos humanos se incluyen en los derechos a la vida, a la libertad, a no ser sometido a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación, al trabajo, entre otros. Todo derecho humano son necesarios para proteger y preservar la vida y la humanidad en cada uno, a fin de garantizar que todas las personas puedan tener una vida digna. Bien, agradecemos lo expuesto por nuestros dos compañeros, Clemencia Tinitana y David Narváez, los debatientes del día de hoy. A continuación, nuestra compañera Karen López con un breve resumen de lo expuesto y las conclusiones de nuestro grupo. El tema de la Revolución Francesa, pues sin duda ha marcado un punto de inflexión crucial en la historia política, económica, social, cultural, ¿no? No solo de Francia, sino también de Europa, de todo el mundo occidental, y pues como ya lo había mencionado, un hecho trascendental así en el mundo. Apoyados con los postulados de la Ilustración, logró la Declaración de los Derechos Universales. Como ya nos habíamos escuchado dentro de la respuesta de la panelista Clemencia, cómo nos abordamos la esclavitud, cómo dejamos y cómo abordamos los derechos a la vida, a la educación, y a partir de eso cómo se da la escuela pública. Y también un adelanto significativo en los medios de comunicación, cuando se da a luz la opinión pública, creándose una nueva cultura política y la construcción de una nueva comunidad de ciudadanos en la que junto a dos órdenes privilegiados o estados se crea este estado, no para mercaderes, para artesanos, para campesinos. Y bueno, dentro de estos aspectos positivos podemos concluir, ¿no?, que la Revolución Francesa fue un momento crucial que marcó un antes y un después para la historia moderna, dejando un legado de cambios significativos que transformaron profundamente la sociedad y sentaron las bases para la política actual, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues sentando bases para una igualdad jurídica, una libertad de expresión y otros derechos fundamentales que son pilares para una democracia moderna y para vivir dignamente, ¿no?, el ser humano. Acabando con este poder que se encontraba en la monarquía, un poder absolutista monárquico. Entonces la revolución puso fin a este despotismo monárquico, donde los reyes solo gobernaban sin la responsabilidad del súbdito, ¿no? Significando un avance hacia un sistema político más participativo, más representativo, ¿no?, de nuestra era. Dándose un cambio de mentalidad total, en este caso en los ciudadanos de la época, pues porque me imagino que tras años de opresión, tras años de desigualdad, el pueblo francés necesariamente adoptó esta mentalidad más liberal, más revolucionaria, impulsando los ideales de la libertad, de la igualdad, que inspiraron a crear movimientos democráticos, movimientos políticos, que hoy en día todavía estamos vigentes.
¿no? Y cómo no también mencionar el legado de Napoleón Bonaparte, que aún es un poco controvertido, pero como nos había mencionado uno de los panelistas, pues fue uno de los que nos dio la estabilización económica mediante la creación de bancos y el Código Civil, que unificó el sistema legal francés, promoviendo una igualdad ante la ley. Algo que fue trascendental, ¿no? Para nosotros como futuras generaciones. Y bueno, también en este punto abordamos las consecuencias, los aspectos negativos que nos llevan a la reflexión también, hablando de temas económicos, cómo fue la desigualdad económica en la época, el impacto que tuvo la revolución, ¿no? Se proclamó una igualdad ante la ley, las oportunidades económicas totalmente desiguales, favoreciendo totalmente solo a la burguesía y excluyendo a los campesinos, creando una tensión en el ámbito social, ¿no? A largo plazo y un tema que todavía ha seguido vigente, ¿no? Que se ve en ciertos sectores de, de algunas regiones en nuestro país, ¿no? Bueno, destacando también como un aspecto negativo, algo que habíamos discutido con la pregunta de argumentativa, la implementación de la pena de muerte, la guillotina, cómo la Revolución Francesa adoptó esta pena de muerte como parte de su constitución, dando lugar a la creación de este método que, aunque se estandarizó, se considera por mucho un periodo de violencia extrema y de controversia moral, donde se dio este reinado del terror en este año de 1993 a 1994, como ya lo hemos dicho, liderado por Robespierre, donde se perpetraron miles de ejecuciones. Entonces, en nombre de esta pureza revolucionaria, no se tomaron los ideales de la revolución para llevar a cabo esta crueldad, esta dictadura brutal, utilizando métodos totalmente violentos, oponiéndose a los principios originales de la revolución. Entonces, ¿qué nos lleva a debatir esto? ¿En qué postura quedamos como grupo? Entonces, bueno, podemos finalizar, concluir, ¿no? Que la Revolución Francesa fue sin duda un evento histórico que no solo liberó a Francia del absolutismo, sino que también sentó las bases para la democracia moderna, para los derechos humanos. Sin embargo, los excesos cometidos en nombre de estos ideales resaltan la complejidad moral a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta el ser humano, y la dificultad a la que se presenta para lograr este cambio social radical, teniendo siempre presente pues la lucha de clases, ¿no? Que ha sido siempre un fenómeno que busca acabar con la desigualdad económica, social, la distribución correcta del poder político y la resistencia popular frente a políticas percibidas como injustas, como excluyentes, temas vigentes que siguen en la actualidad. No podemos negar que como país hemos visto, hemos tenido en el 2010 el golpe de Estado frente al gobierno de Rafael Correa y donde buscábamos eso, ¿no? Siempre el bienestar de la mayoría de todos. Y eso resaltando la trascendencia pues de este evento sin duda trascendental en la historia de la humanidad. Bien, excelente. Gracias a los debatientes del día de hoy. Les agradecemos su visualización y los esperamos en un próximo tema. Muchas gracias.